Les voy a hablar de la definición de la filogénesis y la ontogénesis del sistema nervioso. La ontogénesis del sistema nervioso se refiere al proceso de desarrollo y formación del sistema nervioso de los seres vivos, desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. Este proceso implica una serie de etapas altamente reguladas y coordinadas que resultan en la creación de una compleja red celular nerviosa y conexiones sinápticas que caracterizan al sistema nervioso de un organismo adulto. Pues de estas células nerviosas salen como dos tipos de células nerviosas, que serían las neuronas y las células gliales. Eh, Esto se contrapone a la filogénesis del sistema nervioso, que se ocupa de los cambios y la evolución de las especies, mediante el cual el sistema nervioso ha ido desarrollándose a lo largo de la historia evolutiva de los organismos. Esto implica la aparición y refinamiento de estructuras nerviosas, desde los organismos más primitivos hasta los más complejos. Bueno, en términos generales, la filogénesis del sistema nervioso puede entenderse como una secuencia de eventos que ha resultado a la progresiva complejidad, digámoslo así, de la especialización del sistema nervioso en diferentes grupos o en diferentes organismos. Gracias, digámoslo así, a la filogénesis, digámoslo así, los animales se pueden adaptar a un entorno y pueden desarrollar estrategias de supervivencia más sofisticadas, que digamos que ellos puedan sobrevivir a ese entorno. Les voy a hablar de la estructura y función de la neurona. La neurona es una célula especializada en el sistema nervioso que transmite información mediante señales eléctricas y químicas. Se encarga de procesar y transmitir información dentro del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. La estructura y la función de las neuronas, uno es el soma, que es el núcleo de la neurona y que se encuentra en el soma. Dendritas se encarga de recibir y procesar la información recibida. Axón transmite señales a otras neuronas. Sinapsis son conexiones especializadas entre neuronas que permiten la transmisión de información de una neurona presináptica a una neurona postsináptica. Sus tres funciones básicas son recibir señales o información, investigar las señales recibidas para determinar si la información debe o no ser transmitida. Y tres, comunicar señales a las células blanco, músculos, glándulas y otras neuronas. Los tipos de neuronas son tres. Una es neuronas sensoriales, que reciben información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y llevan hacia el CNC para que se puedan procesar. La otra es neuronas motoras, obtienen información de neuronas y transmiten órdenes a tus músculos, órganos y glándulas. Y por último, interneuronas, solo se encuentran en el CNC, que conectan una neurona con otra. Este tipo de neuronas recibe información de otras neuronas, ya sean sensoriales o interneuronas, y transmiten la información a otras neuronas, ya sean motoras o interneuronas. El sistema nervioso coordina y controla las acciones del cuerpo, transmitiendo información entre partes y permitiendo funciones vitales, como la regulación del corazón, respiración y digestión. Influencia en nuestra conciencia y cognición. El sistema nervioso tiene dos ramas. Sistema nervioso central consta de encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico consta del sistema nervioso somático autónomo que inervan diferentes músculos y glándulas. Las neuronas o células nerviosas, el sistema nervioso está formado por neuronas con cuerpo somático y proyecciones que transmiten impulsos neurales entre células y los axones y las dendritas son dos tipos de proyecciones neurales que difieren en su estructura y función. Desórdenes en el sistema nervioso, accidente cerebrovascular, enfermedades de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades de Alzheimer, miastenia gravis, lesiones de médula espinal, tumores cerebrales. Y ahora hablemos sobre la química cerebral. Cuando hablamos de química cerebral, hacemos referencia a los neurotransmisores, que son sustancias químicas producidas por las hormonas en la fase de la sinapsis. En la fase presináptica, el neurotransmisor se prepara para salir. En la fase sináptica, el neurotransmisor va y acciona. Y en la fase sináptica, el neurotransmisor decae. O sea que ya después de haber ejecutado la acción, el neurotransmisor tiende a desaparecer o puede pasar también por un proceso de reabsorción por el axón.
Existen muchos tipos de neurotransmisores, pero voy a mencionar los principales. Se clasifican en 3 fases. La primera son los excitadores, los mixtos y los inhibidores. Entre los excitadores podemos encontrar la acetilcolina, la norepinefrina, la serotonina, la adrenalina, entre otros. Digamos que como su nombre bien lo dice, estos neurotransmisores tienen la función principal de poner al cuerpo en un modo alerta, ¿sí? Por ejemplo, la adrenalina nos pone en modo alerta cuando nosotros nos enfrentamos a una situación estresante, a un estímulo estresante. Entre los neurotransmisores inhibidores podemos encontrar el GABA o la glicina. Su función principal podríamos decir que es inhibir las señales eléctricas que son transmitidas en el proceso de la sinapsis. Por ejemplo, esto lo vemos reflejado de manera amplia cuando tenemos una situación estresante. Entonces, cuando tenemos una situación estresante, el cuerpo se prepara, libera una hormona que se llama cortisol y el cuerpo también libera este neurotransmisor que es el GABA, que nos inhibe ciertas señales para que nosotros podamos, de cierta forma, regularnos. Y entre los neurotransmisores mixtos podemos hablar sobre la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que nos produce placer, nos produce una gratificación. Entonces, por ejemplo, se ve relacionado en su producción normal, se puede ver relacionado con el humor, con el interés, con la motivación, con el aprendizaje. Y un bajo nivel de dopamina está relacionado directamente con el consumo de drogas, el consumo de alcohol, cigarrillo y también a largo plazo se pueden presentar enfermedades como el Parkinson. Aquí hablaremos de la transmisión sináptica. Es el proceso mediante el cual las señales eléctricas o químicas se transmiten de una neurona a otra en la sinapsis. Esto permite la comunicación y coordinación entre neuronas. ¿Qué es la sinapsis? Son zonas especializadas de contacto entre neuronas en las que se transmite la información al sistema nervioso. Hay 2 tipos. Está la eléctrica y química. La eléctrica permite una rápida transmisión de señales eléctricas entre neuronas. La química se basa en la liberación y recepción de neurotransmisores, donde esto actúa como mensajero químico que activa receptores en la neurona postsináptica. ¿Cómo funciona? Esta tiene 5 etapas. Está la generación de potencial de acción en la neurona presináptica. 2. La liberación de neurotransmisores desde la terminal sináptica. 3. La difusión de los neurotransmisores. La 4. es la unión de los neurotransmisores a receptores en la neurona postsináptica. Y por último, la 5ª, que es el desencadenamiento de una respuesta en la neurona postsináptica. En conclusión, la transmisión sináptica es un proceso crucial para la función del sistema nervioso, ya que nos ayuda a comprender cómo funciona y apreciar la sofisticada red de comunicación neuronal que subyace a nuestros procesos cognitivos y conductuales.